Sabemos que después de Pesa vino una palabra que se llamaba la inspiración y la revelación, ¿sí? Y era la preparación, Pesa era la preparación para la venida del Ruach HaKodesh. Entonces el tema que hemos venido hablando es ¿para qué se recibió el Ruach HaKodesh? Y yo creo que la mayor señal la pudieron ver ustedes en este sábado. Pero eso no termina ahí. Esto sigue con algo mucho mayor. O sea, cuando hablamos del Ruach HaKodesh, no hablamos solamente de lo que pudimos ver o lo que experimentó el sábado, sino vamos a ver el poder de Dios en su máximo esplendor en la vida de un creyente. Y sabemos que dice la Escritura en Proverbios 8:12, yo la sabiduría, o sea, yo el Ruach de Yahweh, habito con la prudencia y la cordura. Yo la sabiduría habito con la prudencia y la cordura. Y en Isaías 11:2, haciendo como un recordatorio de lo que habría venir, dice, y el Ruach de Yahweh reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Pero sabemos que todo eso viene del Padre. O sea, todos esos dones que estamos hablando, alguno pensará que son dones divididos, y no son dones divididos. Es el mismo Ruach operando por el Ruach con todos esos dones. Entonces la pregunta es, el creyente, Yeshua lo tuvo todo, porque era parte del Padre. Pero la pregunta es, el creyente tiene que tener espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de temor a Yahweh. Pero hoy vamos a hablar algo que es entendimiento. Y cuando estudiamos el entendimiento, yo miraba en un diccionario español primero, que habla el diccionario español del entendimiento, que habla las escrituras desde un contexto, y hoy vamos a romper la cabeza. Porque si en la mañana se habló el tema que se habló acerca del hijo pródigo, para que el hijo pródigo pueda entender, o para que el hijo pródigo, que es una profecía para estos tiempos, pueda comprender y retornar, necesita el Ruach de Yahweh, o si no, no va a retornar. Si no hay Ruach, no hay retorno. Y ahí ustedes van a mirar y van a analizar en medio de la enseñanza, entonces, qué es lo que se está escuchando hoy en día y qué es lo que están predicando los púlpitos. Porque dice que la unción del Santo nos enseñará todas las cosas, aún si lo que se está predicando en ese lugar es de Yahweh o no. Vamos a ver el entendimiento de acuerdo al diccionario español. ¿Qué es? ¿Y qué usan las religiones para su interpretación personal? Dice que es potencia del alma en virtud de la cual concibe las cosas. Estoy hablando de un diccionario español y lo que piensa la religión. En virtud de la cual concibe las cosas, las compara y las juzga, e induce y deduce. Otras de las que ya conoce razón humana. Con esta definición podemos decir que Yahweh le ha dado un entendimiento básico a toda la humanidad, para que lleve a cabo el objetivo el cual está en este mundo, ya que cada uno de nosotros podemos entender y comprender, discernir y percibir y considerar el mundo que nos rodea. Con el espíritu de entendimiento podemos llegar a tener una idea de las cosas claras, que nos ayuda. ¿A qué cosas? A que las cosas nos hagan sentido al analizarlas y compararlas. Nos permite hacer conexiones, juzgarlas y hacer deducciones y sacar conclusiones. El entendimiento nos ayuda a asimilar una nueva información que recibimos al darnos un contexto para tener un panorama más amplio y constantemente refinar la forma en la que vemos al mundo, al evaluar las cosas de diferentes ángulos, de forma que tengamos un mayor discernimiento y que estemos menos susceptibles a mentiras, información incorrecta, fuentes de información corruptas o propaganda. El entendimiento nos explica las cosas de forma que podemos deducir las causas por las que suceden, y todo esto está bien para la gente secular, porque lo de Dios va mucho más allá. ¿Sí? O sea, lo que estamos ahorita, lo que analizamos, uno dirá, uy, tremendo, pero resulta que lo de Dios va mucho más allá que las palabras que acabé de pronunciar. Dice, pero el espíritu de entendimiento, según las escrituras hebreas, nos pueden dar mucho más que solo esto. Y esto lo descubriremos en el estudio
cómo es la manera correcta como el pueblo de Israel, Dios le dio el entendimiento al pueblo de Israel. Salmo 53:2. Yahweh ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Miren que Yahweh dice que ha mirado desde los cielos a la tierra, los hijos de los hombres, para ver si hay alguien que entienda. Miren lo que dice: Yahweh mira desde los cielos a la tierra a ver si hay alguien en medio de estos millones, desde la creación hasta nuestros días, que entienda y que busque a Yahweh. Entonces, si miramos lo anterior, si hacemos la interrogativa en lo anterior, claro, miramos que el entendimiento, la gente se basa a lo que ve, a la información, a las propagandas, a lo que predican en los púlpitos. Mire, porque el pueblo es entendido conforme a le predique el predicador. El pueblo es entendido conforme en el sistema donde esté. El budismo tiene un entendimiento a su manera. El Islam tiene un entendimiento a su manera. Las religiones tienen un entendimiento a su manera. Pero miren lo que dice Yahweh, que aquí es el punto tremendo. Yahweh ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda. ¿Por qué dijo él eso? Cuando él dice eso es porque algo está pasando, porque parece ser que no había gente entendida para ese tiempo. Y si ese texto lo pasamos ahorita, ¿qué podría decir el Eterno a las naciones de la tierra? Todavía no hay alguien que busque al Yahweh verdadero que libertó al pueblo de Israel. Y vamos a ver, entonces dice que el entendimiento viene de una palabra hebrea que se llama binah, que significa entendimiento, inteligencia, no la del mundo. Es una inteligencia mucho más capacitada. ¿Por qué? Porque es el discernimiento y el entendimiento y la capacidad del Rúa que le otorga al creyente, especialmente hábil para aprender todas las cosas del Padre, para aprender hábilmente todas las cosas del Padre. Entonces, considérese que binah se tradujo como la inteligencia o el discernimiento. Sin embargo, entendimiento viene con una palabra añadida además, viene con ciencia, viene con inteligencia, viene con la llenura del alma, la mente, viene con una prudencia, porque el hombre que es lleno de todos estos dones es muy prudente y hace un alto en su vida. Como dice Jeremías 6:16, párense en los caminos y miren cuál es el camino correcto, y hallarán alegría para sus almas. Y eso nosotros lo hicimos, la hallamos y la encontramos. Y también nos otorga, ¿qué? Sabiduría. Eso toda la obra la hace el Ruach HaKodesh por el mismo Ruach. Hay muchas cosas que podemos entender, por ejemplo, matemáticas o algún idioma. Sin embargo, el verdadero entendimiento es buscar a Yahweh. Salmo 14:2, por eso dice: el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Mire que este punto dice: ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres. La palabra hijos de los hombres está mirando a ver si hay algún justo, algún hombre entendido, como cuando a Ezequiel le dice tú, hijo de hombre, le está diciendo tú justo. A Ezequiel le dijo hijo de hombre, le dices tú justo. Y aquí está diciendo, ¿será que hay algún justo? Para ver si hay alguien que entienda y busque a Yahweh. Por eso en Romanos 3:11, miren lo que nos dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Yahweh de la manera correcta. Conocerlo y saber que el Espíritu y que necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo. Por eso en Proverbios 9:10 dice: el principio de la sabiduría es la obediencia y la honra a Yahweh, y el conocimiento del Santísimo es inteligencia y entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Y esto es tremendo. La pastora esta mañana predicaba algo del hijo pródigo. El hijo pródigo no puede retornar siempre y cuando conozca el Ruach HaKodesh. Porque si no conocía el Ruach HaKodesh, no hay un retorno. Y el hijo entendido vuelve al Padre. Porque inmediatamente se le restaura, ¿qué? La identidad. ¿Y la identidad cuándo viene? Cuando se recibe al Ruach HaKodesh. Antes no, porque usted a alguien dígale que es pueblo de Israel y va a decir: no entiendo nada. Pero alguien que recibe el Ruach, la tarea del Ruach, ¿cuál es? Empezar a restaurar la identidad, porque la tarea de Yeshua es perdonar y ser mediador.
pero la tarea del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Dice que el espíritu de entendimiento es el mayor o uno de los mayores regalos de Yahweh. Daniel 2:21. Yahweh es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento, subraye, y conocimiento a los entendidos. Aquí yo quiero hacer otro alto. Aquí estamos hablando de conocer a Yahweh, porque ¿cómo conocemos a nuestro Padre? Por el Espíritu. Por eso dice que el Espíritu Santo nos dio el Espíritu a nosotros, para que a través del Espíritu nosotros podamos entender de que somos hijos. Si no hay Espíritu Santo, no somos hijos. Si no hay Espíritu Santo y no hemos sido redimidos por Yeshua, en vano sería lo que Yeshua hizo en el madero. Entonces miramos, Yahweh es quien nos abre los ojos y los oídos espirituales para sacar a las personas del reino de la oscuridad hacia la luz del reino de Yahweh. El espíritu de entendimiento es el quien ayuda a las personas para que se arrepientan y tengan la fe en Yeshua. El espíritu de entendimiento, porque es que el entendimiento es el que me lleva al arrepentimiento. Y es quien ayuda a la persona para que haga la teshuva y tenga fe en Yeshua como su Salvador, para que pueda recibir el perdón de sus pecados y se conviertan en creyentes como pueblo de Israel. En Hechos 26:18 dice así: para que abran los ojos, dice Yeshua, para que abran, o para que les abran sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Yahweh, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Pero veamos una contraposición, la contraposición de lo que dice 2 Corintios 4:1. Dice 2 Corintios 4:1, Yahweh nos ha mostrado tal misericordia que no perdemos valentía mientras hacemos el trabajo que Él nos ha encomendado. Antes bien, rehusamos hacer uso de métodos disimulados y vergonzosos, empleando decepción o adulterando el mensaje de Yahweh. Por el contrario, decimos que con claridad lo que la verdad de Yahweh es. Nos encomendamos nosotros mismos a la conciencia de todo a la vista de Yahweh, para que si nuestras buenas noticias tienen un velo, solo lo tengan para los que están en el proceso de perderse. Mire que Yahweh también permite un velo para los que están en el proceso de perderse. Pero en Hechos 26:18 dice Yeshua, para que les abran los ojos a su fin, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Yahweh, para que reciban por la fe mi perdón de pecados y herencia en los que han sido santificados. Entonces démonos cuenta que Yahweh del que quiere tiene misericordia, y del que tiene misericordia le da su rúa y le da el entendimiento. Entonces démonos cuenta que uno se preguntaría, bueno, la tierra en este momento tiene 7.200 millones de habitantes, pero si hacemos una encuesta, ¿cuántos son pueblo de Israel? Yo creo que ni los 200. Yo creo que ni el 5%, no, es que ni el 1% en el mundo. Casi el 0,5. Bueno, entonces ahí se cumple la palabra que Yahweh miró desde los cielos para ver si hay alguno que. Entonces, ¿en qué proceso estamos espiritualmente en este tiempo? Estamos en el proceso de que hay una guerra espiritual donde el Padre está empezando a mover a su pueblo. Está empezando a darle vida a Efraín. Por eso dice que un velo solo lo tengan para los que están en proceso de perderse. Ellos no llegan a confiar, porque el Dios de este mundo, de Lolana, ha cegado sus entendimientos. Démonos cuenta que el mismo apóstol Pablo está hablando una palabra que le comunica al Espíritu Santo y le dice: mira, Pablo o Shaul, ellos no llegan a confiar porque el Dios de este mundo ha cegado sus entendimientos. Entonces, ¿cómo está el mundo en este momento? ¿Cómo está la casa de Israel? Está entenebrecida. O sea, el hijo pródigo está todavía comiendo, está comiendo todavía algarrobas. Todavía. Hasta que el Padre no haga su obra redentora en magnitud. Lo está haciendo, sí, pero el verdadero avivamiento del pueblo de Israel
Dios lo está preparando. Porque Dios no puede traer un avivamiento a la tierra si no ha levantado obreros antes para que sostengan el peso de la gloria de lo que Él va a hacer con los que van a llegar a futuro. Dice que para prevenir, ellos no confían, ellos no llegan a confiar porque el Olam ha cegado su entendimiento. Para prevenir que vean la luz que resplandece por las buenas noticias acerca de la gloria del Mashiach, el cual es la imagen de Yahweh. Por eso el espíritu de entendimiento es quien nos ayuda a comprender o conocer la profundidad y el poder del amor de Yahweh y Yeshua a través del Ruach HaKodesh. Tienen hacia toda su creación. Así entendemos que fuimos creados para vivir eternamente para servir al Señor. Que esta vida es temporal y que tan solo es una prueba para regresar a Él como nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17, que ese es un tema que lo predican en cualquier púlpito, pero lo estamos viendo que dice así: de manera o de modo que si alguno está en Yeshua, pero dice que de modo que si alguno está en Yeshua es la persona entendida, que ha sido capacitada para poder entender el plan de redención del Mashiach. De modo que si alguno está en Yeshua, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y cuando todo es hecho nuevo, ¿qué viene? ¿Entendí? Bien. Nos enseña el llamado que tiene Yahweh para nuestras vidas y la riqueza y el privilegio que tenemos los creyentes vueltos a nacer al poder. Tener una comunión íntima con Yahweh y apreciar su gloria. Por eso el espíritu de entendimiento nos permite entender la batalla espiritual entre el bien y el mal, en la que vivimos y para la que nos tenemos que preparar para la carrera final. Por eso Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y a cuáles riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces miramos que el espíritu de entendimiento es quien al estudiar las escrituras nos revela el significado de la palabra de Yahweh. Esto es lo que nos explica Yeshua cuando juntamos los pasajes paralelos de Juan 20 y Lucas 24:45. Juan 20. Dice que los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Yeshua, de pie de medio de ellos, dijo: la paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron a Yeshua. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Ruach HaKodesh. Y miren lo que pasó después de recibir el Ruach HaKodesh. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Sin el Ruach usted no puede entender nada. Simplemente usted va a ser un lector más y alguien que va a interpretar lo que está escrito ahí, pero sin entender el mensaje y el contexto, el pensamiento y las riquezas de la sabiduría de su palabra. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una especie de un pequeño quiz aquí con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice Yeshua en el campo buscando las ovejas perdidas, y lo vamos a usar en un nivel de interpretación con las 4 reglas para ver qué es lo que nos quiere enseñar con la palabra entendimiento. Dice que los 4 niveles de interpretación de la Torah, exégesis, lo voy a pasar en Pesha, y dice así, Matillahu 15:24. Miren, cuando la persona tiene el entendimiento, coge esta palabra, pero cuando no lo tiene, va a decir: eso no es con nosotros. Y para aplicar estas reglas, tiene que estar el Ruach de entendimiento y de sabiduría, de inteligencia y de poder. Mateo 15:24, dice Yeshua, empieza, lenguaje sencillo, lineal. Esto lo lee cualquier pastor. No fui sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué contesta el pastor sin entendimiento? La iglesia. Cualquiera. Bueno, cualquiera. Cualquier creyente. Bueno, vamos a aplicarlo en un nivel remesh, una pista. Lo primero era literal, ahora es una pista, remesh. Matillahu 15:24. No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Análisis, remes.
¿Quiénes realmente son las ovejas perdidas del pueblo de Israel? Ezequiel 37, 15 y 19 nos habla de las dos casas. Entonces ya aquí hay una pista. Entonces el pastor está predicando, pero como todavía no tiene entendimiento, tiene como una pista, está como medio ciego y dice, no, eso todavía no es con nosotros. Porque Dios puso la iglesia como reemplazo para Israel. Pero vamos a ir al nivel drash, que es escudriñar. Mateo 15, 24. No fui sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero si lo miramos en el nivel drash de entendimiento, sería así. Yeshua cuenta la historia del hijo pródigo para explicar que Israel se dividió en dos casas. Una se quedó en su tierra, la otra fue esparcida en el mundo. Nunca yo hablé esto con mi esposa. No, es que no vinieron esta mañana. Una se quedó en su tierra, la otra fue esparcida en el mundo, las religiones. Pero vamos a ir al nivel soft, que es el para nosotros, que son los secretos subyacentes, los misterios revelados, que ese es el nivel donde el Padre está trabajando en esta casa. El Sod dice que la venida de Yeshua fue una acción exclusiva de sacrificio de él. Según las costumbres hebreas, la única manera de salvar a una esposa que había cometido infidelidad era con la muerte del esposo. La casa de Israel cometió infidelidad yéndose al mundo, adoptando sus costumbres, las de las diásporas, y por eso Yeshua murió en un madero para que la casa de Israel fuera liberada de su pecado y pudiera ser digna de casarse de nuevo con Yeshua. En fin, o el final es que Yahweh vuelva y reúna las dos casas de Judá y de Efraín. Entonces démonos cuenta que el nivel de entendimiento es el nivel Sod para los escogidos. Somos un solo. ¿Sí ven? El primero, si no hay entendimiento y nacimiento, el pastor, ¿qué va a decir? No, eso no, las ovejas perdidas, eso es con los judíos. Si fuera una pista, va a decir, no, eso era con los judíos antes. Pero si es de escudriñar, el pastor va a decir, ahora hubo un reemplazo. ¿Sí? Ahora hubo un reemplazo que es la iglesia, porque parece ser que a la casa de Israel le quedó grande todo esto. Y el entendimiento en el nivel Sod, el Padre a través de su Rúa nos está diciendo que nosotros somos esos, o aquellos que escuchamos el llamado. ¿Sí? Una palabra está pidiendo. Un silbido. ¿Y qué hace el pastor cuando llama a las 200 ovejitas? ¿Sí? Pero vaya una voz que no sea la de ese pastor que pasa con la ovejita. Y ustedes han visto videos que la gente... No, pero la oveja conoce. ¿Y qué pasó con nosotros? Que teníamos un enemigo que tiene cegado el mundo, que es el adversario. ¿Y por qué salimos de ese entenebrecimiento? ¿Saben por qué? Y lo voy a leer, no, es que es bueno leerlo. Ellos no llegan a confiar porque el Dios de Lolana se ha cegado su entendimiento para prevenir que vean la luz que resplandece por las buenas noticias. Entonces démonos cuenta que si estamos hoy hablando de pueblo y somos pueblo, es por misericordia. Y por pura misericordia es que el Padre nos está dando todo. Nos está equipando con todo, hermano. O sea, eso es como cuando el Padre le dice a usted, se lo voy a dar todo, mi hijo. Y si no quiere con eso, si no se conforma, pues no le puedo dar más. El hecho de tener el Espíritu Santo, por eso es que usted escucha a los pastores, reciban el Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, el baile del Espíritu Santo, la danza del Espíritu Santo, los instrumentos del Espíritu Santo. Usted no sé si usted se ha dado cuenta que en esas iglesias ponen a tocar la trompeta y dice, vea, se siente el Espíritu Santo. ¿Esa era la tarea del Espíritu Santo? No, la tarea del Espíritu Santo es esta: retornar, volver, libertarnos para libertar a otros. Por eso Yeshua dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en Juan 8:36, si el Hijo libertare, serán verdaderamente libres por el Rúa de Yahweh. ¿Diferente o no? Por eso Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y veamos que cuando Yeshua sopló sobre sus discípulos, les dijo, reciban el Ruach HaKodesh, y no como lo predican en los púlpitos. Podemos deducir que les impartió el espíritu de entendimiento, y sus mentes fueron ungidas para entender las Escrituras. Por eso un pastor que no haya recibido y no haya entendido lo que es Pesa,
que no haya entendido un verdadero nacimiento, que no haya entendido la llenura del Ruach HaKodesh, que desafortunadamente lo malinterpretan en los púlpitos, van a poseer graves errores doctrinales y espirituales. Recuerde que las escrituras es una colección de 66 libros con un mensaje espiritual sobrenatural. Y yo el lunes en clase hablaba de algo muy tremendo, porque yo decía, ese pequeño libro que usted tiene en la mano, a comparación de todo lo que si se hubiera podido escribir, no nos cupiera en esta casa de 3 pisos. Es más, no cabría este montón de personas que hay aquí ahorita, no hubiéramos podido entrar ni uno. Si todos los escritos y manuscritos estuvieran y no nos hubieran destruido. Entonces, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? Revelarnos, como se lo hizo a Jeremías, que a Jeremías le dio la revelación de unos libros que los asirios quisieron destruir o destruyeron, y por revelación del Espíritu Santo lo inspiró, le dio la palabra. Jeremías recopiló lo que le habló el Padre, pero como estamos en los tiempos más difíciles, porque lo de Jeremías en ese momento era una recopilación de unos pequeños textos, para nosotros es la recopilación de toda una historia pasada. Por eso cuando hacemos estudios sin el Espíritu Santo van a haber muchos vacíos, y vamos a hacer muchos estudios implícitos. ¿Implícitos qué es? Que vamos a estudiar y vamos a tener siempre un vacío y no vamos a tener la respuesta. Entonces la tarea del Espíritu Santo, con el espíritu de entendimiento, de sabiduría e inteligencia, es lo que nos va a llevar es a capacitarnos a través de su espíritu, para que con los 66 libros, con los 1189 capítulos, los 31.103 versículos, retomemos toda esa palabra, nos dé dirección para poder armar un rompecabezas que estaba incompleto, y a la misma vez poder entender el origen de todas las cosas hasta nuestro presente. Si fuera por la humanidad de nosotros, no podríamos. Es más, les voy a decir, eso ni las universidades donde se preparan los curas, ni en los seminarios teológicos, ellos tienen ese conocimiento. Pero Dios se plació con su pueblo darle el entendimiento, que ese es el mayor regalo. Si una persona lee de forma casual, como si leyera una novela ordinaria, entonces no va a entender nada de su aspecto espiritual. Hablo de la Biblia. Inclusive, puede ser que no encuentre ningún sentido a lo que está leyendo. Y yo quiero hacer un alto aquí. Cuando yo no conocía al Padre, mi mamá tenía una Biblia católica grande, iberoamericana, y la tenía en un púlpito, y me decía, mijo, léase al menos el Salmo 91. ¿Y usted cree que yo entendía? Yo no entendía ni el Salmo 91. Yo no entendía absolutamente nada, y cuando pasaba hojas, claro, cuando los ojos se cierran, el alma está cegada, usted no entiende nada, y como usted no entiende nada, le coge pereza a eso. Y eso lo utilizó la religión para manipular a toda esa gente que tiene manipulada en su mente, diciéndoles no lo lean porque se vuelven locos. En la religión le dicen que se vuelven locos, y en el cristianismo lo vuelven locos con el sermón que le dan. Entonces, miramos que si una persona la lee de forma casual, como si leyera una novela ordinaria, entonces no va a entender nada de su aspecto espiritual. Inclusive, puede ser que no encuentre ningún sentido a lo que está leyendo, y esto sucede porque las personas se rehúsan a creer en la palabra de Yahweh. No quieren escuchar el mensaje de salvación y del reino de Yahweh. Por eso las personas escuchan, pero no entienden. Ven, pero no perciben. Y Yahweh le llama la atención a las personas, pero estas rechazan su llamado, y al hacerlo no reciben el Ruach HaKodesh. Y entre el Ruach HaKodesh viene también con espíritu de entendimiento. Ezequiel 12:1-2. Entonces vino a mí palabra del Señor y le dice, hijo de hombre, tú justo, acuérdate que hijo de hombre es tú justo, tú que habitas en medio de la casa rebelde, tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa. Entonces la naturaleza del rebelde es que no es entendido en nada. Entonces uno se pondría a pensar, usted se imagina, en YouTube yo veo en YouTube no veo muchos pastores de la Restauración o Morés haciendo una serie de debates con Raimundo y todo el mundo, y miren, eso terminan unos sancochos de tropeles. Claro, porque el pastor cristiano saca lo que enseñó su teología.
Y el que es versado en las escrituras en entendimiento, pues claro, lo coge y le empieza a hablar del Shabbat, le habla del pueblo de Israel, le habla de muchas cosas. ¿Y sabe qué ha pasado con la mayoría de pastores que se rehúsan? Se enojan y no han terminado las transmisiones. No las han podido terminar. No las soportan. Porque hay rebeldía. Porque son casa ¿qué? Rebelde. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen. Porque son una casa rebelde. Por eso en Nehemías 9:30 dice: sin embargo, tú fuiste paciente con ellos por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en manos de los pueblos de estas tierras, porque no tuvieron ¿qué? Entendimiento. Zacarías 7:11, pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. ¿Qué está pasando en este tiempo? La gente tapa los oídos espirituales porque no quieren oír nada, porque ya cada uno se acostumbró a lo que la religión le dio. Es más, estamos en un punto de la historia, como ya se ha hablado mucho, los testigos de Jehová, los pentecostales, todo el mundo golpea las puertas. Entonces, como ya la gente está cansada de que le golpeen la puerta, viene el pueblo de Israel, ¿y qué cree que va a pasar cuando le golpean la puerta? Otra religión más. Y resulta que llega la verdadera palabra y la gente ¿qué? Se rehúsa porque ya les dañaron y les preñaron su corazón de maldad. Y solo por el Espíritu Santo, este avivamiento de la casa de Israel no va a ser porque nosotros lo hagamos o por nuestra habilidad. Va a haber un derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre las naciones, que la gente misma va a sentir el comezón y el despertar de oír la verdad. Porque si usted se pone a golpear, créame que le va a pasar lo mismo que a las religiones anteriores. Zacarías 7:11. Aquí nos habla de todos los mandamientos de Yahweh, fiestas y mandamientos, y su nombre. Las formas en que el espíritu de entendimiento del Ruach HaKodesh nos enseña. Mire que yo les decía en una de las enseñanzas que el Ruach de entendimiento, o sea, el Ruach HaKodesh es nuestro profesor. Él es nuestro maestro. Él nos pregunta, nosotros respondemos, nosotros le preguntamos y el Ruach nos responde. O sea, hay una interrelación con el Espíritu Santo. Entonces, pues claro, la mayor batalla de un pueblo o la mayor batalla en el corazón suyo para ese espíritu de entendimiento es cómo yo puedo hablar con el Padre y cómo yo sé que lo que me está hablando el Padre es la voz de Él y no es la voz del enemigo. Por el Ruach HaKodesh nos da la habilidad de discernir, de separar, porque Satanás también personifica y se viste como ángel de luz. Entonces, ¿cómo yo puedo saber qué viene de Yahweh y qué viene del enemigo? La misma palabra nos va a ayudar a hacer separación. El mismo Espíritu Santo nos va a dar la habilidad. Acuérdense que nos dio sabiduría, conocimiento, inteligencia, consejo, poder. Entonces yo le pregunto, con todos estos dones capacitados en el creyente, ¿será que el creyente puede ser engañado? No. Usted dice que no, pero ¿qué cree que está pasando en las religiones afuera? No hay ese espíritu. Por eso usted va a ver multitudes de gentes en un lugar no recibiendo sana doctrina, sino recibiendo letra muerta. Que pareciera que fuera palabra de Yahweh, pero no es palabra de Yahweh, porque si fuera palabra de Yahweh habría un verdadero nacimiento. Y esta mañana lo decía la pastora, bueno, las manifestaciones, los milagros. Entonces, ¿cómo yo puedo decirle a alguien que venga y de pronto me debata y me diga, venga pastor, usted me dice a mí que entonces que lo que se está moviendo allá no es el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué es lo que se está moviendo allá? Que mis ojos lo están viendo. ¿Qué está pasando? Un espíritu de engaño, de ceguera y de estupor. ¿Dios lo permite todo? Dios lo permite todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios, así como da misericordia para que la gente retorne, así mismo también hay juicio para el rebelde que no escucha. Por eso las formas en que el espíritu de entendimiento, el Ruach HaKodesh, nos da enseñanza, la principal fuente que tenemos hoy en día para entender la palabra es a través de la revelación que obtenemos a través de la Biblia. Dense cuenta que todo el mundo tiene la Biblia. Adventistas tienen la Biblia, testigos tienen la Biblia, cristianos tienen la Biblia, pentecostales tienen la Biblia, los católicos tienen la Biblia. Entonces la pregunta es,
¿Cuál es la diferencia de nosotros poderla discernir y escudriñarla y entrar allá donde ellos no han podido penetrar la palabra? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es como un carro bonito sin motor. Muy bonito y todo, pero venga, ¿y dónde está el motor? Sin radiado. Pues eso mismo sucede en esos lugares. Si no hay Espíritu Santo, todo puede parecer muy bonito al exterior, pero en el interior del asunto no hay nada. No hay nada. Por eso Daniel 9:2 dice así: en el primer año de su reinado, hablo yo de Daniel, en el primer año de su reinado, yo Daniel entendí, miren lo que dice Daniel, yo entendí de los libros que según la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, el número de los años que había de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años. Eso se lo reveló de Jeremías a Daniel. Entonces démonos cuenta que por el entendimiento que el Padre nos da la revelación para poder entender los tiempos que vienen. Porque sería muy triste nosotros aquí todos sentados y que no supiéramos qué va a pasar más adelante, por Dios. O sea, seríamos como un grupo más muerto, sin esperanza ninguna, hablando de un Dios que no tiene vida, hablando de un pueblo que no está siendo guiado con misericordia. Eso pensaríamos. Pero el Padre ha sido tan bueno que en cada tiempo, en cada año, en cada estación, nos enseña, nos muestra y nos mueve. Nos enseña, nos muestra y nos mueve. Entonces, escuchando Yahweh quiere que entendamos su mensaje. Cuando nos interesamos en leer o en escuchar su palabra, quisiera citar el ejemplo que nos menciona la Biblia de Esdras, un sacerdote y escriba, quien leyó la palabra de Yahweh a hombres y mujeres. Y noten que las personas le pusieron atención durante varias horas. No era un culto de 45 minutos ni una hora, eran varias horas. Nehemías 8:2-3. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley, o sea, los pergaminos, los rollos, delante de la asamblea de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Mire que en ese momento había un grupo que pudo entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro, frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer, miren ese culto, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, de las tiernas instrucciones. Esto solo lo puede hacer el Ruach HaKodesh. Porque sin el Ruach, miren hermano, vuelvo y le digo, sin el Ruach HaKodesh uno no aguantaría mensajes de 4 o 5 horas o 6 o 7. Ahora ustedes se imaginan ellos por el Espíritu Santo tomados para poder comprender lo que Nehemías le estaba hablando de la restauración. Porque acuérdense que ellos venían de un cautiverio y el mayor anhelo ¿cuál era? Volver a restaurar las escrituras. ¿Qué va a pasar en estos tiempos cuando el pueblo empiece a entender la verdad de por Dios? La gente se va a llenar de sed, de hambre de su palabra. Van a decir, yo caminé 30 años, caminé 35, caminé 40 años y nunca me mintieron, me dijeron mentiras. Dígame la verdad. ¿Y sabe qué va a pasar con esa gente? Que lo van a sentar a usted y no lo van a dejar poner de pie. Y usted le va a tocar tener la paciencia de 4, 5, 6, 7 horas leyendo el libro de la ley y todas las escrituras. Y la gente va a ser tan apasionada. ¿Por qué? Porque van a decir, queremos escuchar y queremos saber de la verdad. Y eso ya está pasando en el mundo, en medio de tanta ceguera. Dice que un sabio opina acerca de este versículo: no sé dónde podría encontrar una congregación que me escuchase leyendo la Biblia desde la mañana hasta el mediodía. Siempre tengo problemas para que me escuchen 45 minutos. Y eso es lo que está... Miren, no sé si ustedes se han dado cuenta que la mayoría de congregaciones dominicales, hora y media de música, hermano. Y se jala por ahí 40 minutos de mensaje, y entre esos 40 minutos sus experiencias, sus problemas, sus problemas bipolares, problemas con la comunidad, problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, y 5 minutos, Cristo te ama. Eso es lo que usted va a ver todos los domingos, al lugar donde quiera que usted vaya. Independientemente de los mensajes que manejen, sea muy teólogo, sea muy versado en las escrituras, ellos lo único que predican son pensamientos.
Lo que usted va a escuchar en la mayoría de púlpitos a nivel del mundo, que no hay rúa, son solo pensamientos de hombres. Regresando con Edras, algo que quizás nos hayan notado antes de leer este pasaje en Nehemías 8, es que Edras seleccionó a ciertas personas listadas en Nehemías 8:7, quien lo apoyaban para que las personas que estaban escuchando la Torá la entendieran. Posiblemente estaban traduciendo lo que decía Edras en su idioma, ya que eran exiliados, no se le olvide. O también les daba una explicación adicional en contexto con la enseñanza y se cercioraban de que las personas entendieran bien el mensaje. Nehemías 8:7-8 dice también Jesuá, Baní, Serebías. Aquí hay un nombre de unos siervos: Jamín, Acú, Sebatí, Odías, Masías. No va a haber interpretación. Lo que los quiero llevar es qué era lo que quería dar a entender este verso. Dice que Azarías, Josabé, Enam, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo, mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley, interpretándolo y dándole sentido para que entendieran la lectura. Entonces démonos cuenta que una de las tareas del Espíritu Santo a través del predicador es que la gente pueda ¿qué? Entender. Entonces, por el Espíritu Santo, usted va también a entender. Yo predico la palabra en el Espíritu y usted la va a entender con el Espíritu. Por eso para usted no es difícil coger las palabras ya. ¿Sí ven? A muy diferente si nosotros invitáramos a unos hermanos de una iglesia dominical y los invitáramos a un culto hoy con este mensaje, lo que va a decir es: no entiendo nada. Porque cada uno, acuérdense que la tarea del Espíritu Santo es enseñarnos a ser hábil en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Esa es una de las habilidades del Espíritu Santo, dando la capacidad para uno poder discernir la palabra. Entendemos que Edras veía o leía una porción del mensaje y hacía una pausa para que los hombres del versículo 7 les explicaran a sus grupos asignados. No era cualquier cantidad de gente, era mucha la gente que había. Recuerde que eran los que habían sido exiliados los que estaban escuchando esta palabra. Entonces, ¿cuántos fueron los exiliados que volvieron? ¿Según el número? ¿Cuántos? ¿Cuántos retornaron del exilio? Ninguno, el maestro. Un número aproximado. Bueno, 15,000 escuchando a Edras. Y Dios les dio el entendimiento para que esos 15,000, después de que venían de semejante proceso, pudieran nuevamente entender las Escrituras. Ahora se imaginan retornar 7,200 millones de habitantes que tiene la tierra. Hombre, pero eso no es imposible. Dios lo puede hacer. También note que nos dice en Nehemías 8:2 que la lectura era para los hombres y mujeres que podían entender. No había exclusión, no había machismo, hombres y mujeres. Y una forma muy importante de recibir el entendimiento del Ruach Yahweh es a través de escuchar. Proverbios 2:2. Da oído a la sabiduría. Da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento. Sabiduría y entendimiento. Pero yo quiero que notemos algo. Que el Espíritu Santo es tan hermoso que trabaja de muchas maneras en el cuerpo del creyente. Y estamos tan dotados de tantos regalos de Dios dentro de estos cuerpos tan pequeños y tan limitados, que Él nos da la capacidad de tomar el control del alma, nos da la capacidad de tomar el control de la mente, que por un momento lo ayuda a hacer muchas separaciones de muchas cosas que a la misma vez se están recibiendo de Dios. Mucha información, muchas palabras, mucho discernimiento, mucha profecía, muchas cosas ocultas, y a la misma vez el Padre nos las está ¿qué? Nos las está dando. ¿Y sabe por qué las podemos asimilar y entender? Por el Espíritu Santo, porque en ese momento el Espíritu Santo toma todo mi cuerpo, toma mi alma, toma toda mi mente y me la prepara ¿para qué? Para que toda esa información yo la pueda recibir, la pueda captar, la pueda digerir, la pueda atesorar para la postre poderla enseñar. Proverbios 4:1. Oigan, hijos, la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento. Oigan, hijos, la instrucción de un padre
Y presten atención para que ganen ¿qué? Entendimiento. 5.1 Proverbios. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Inclina tu oído a mi prudencia. Sin embargo, necesitamos tener oídos para oír. Proverbios 20:12. Oídos circuncidados. Porque el oído cuando no está circuncidado, ¿qué sucede? Que nada de lo que nos digan lo podemos ¿qué? Comprender. Por eso Jeremías 6:10 dice, ¿a quién hablaré y advertiré? Para que oigan, porque sus oídos están cerrados. Aquí es el alma. Y no pueden escuchar la palabra del Señor. Porque les es ¿qué? Deshonra y vergüenza. No se deleitan en ella. Entonces dése cuenta que alguien que no ha sido lleno del Rúa y no es capacitado con todos los dones, la palabra le va ¿qué? A golpear y no la va a poder entender ni la va a poder asimilar. Para poder entender el mensaje no necesitamos tener un alto nivel de coeficiencia intelectual, ¿no? Hasta la mente más cerrada con el Rúa la va a entender. Sí, eso es así. ¿Quiere que les diga algo? Nosotros hemos puesto personas en algún momento, gente que es muy versada para enseñar, muy buenos para enseñar en sus materias o en lo que ha tocado, y les hemos dado la escritura para que la interpreten. Ni arranca, ni corta, ni nada, hermano, porque es que la palabra de Dios es santa y tiene que estar en una boca santa, en un alma santa, para poderse transmitir y para que el pueblo la pueda entender. Por eso no necesitamos tener un alto nivel de coeficiencia intelectual, ya que el mensaje del Evangelio es simple. Más bien necesitamos tener una buena disposición para recibir el mensaje, para ser como la tierra fértil que recibe la semilla. ¿Se acuerdan la parábola? Esta parábola del sembrador, que esa parábola es trillada, hermano, es trillada, pero ¿sabe qué? Ahí nos está hablando que los que recibieron el mensaje y la buena tierra eran los nacidos de nuevo por el Rúa, los que tenían todo su ser capacitado, y los que no la recibieron, o las que fueron robadas por las aves, que son los demonios, es gente que no tiene la llenura del Espíritu Santo. Y esta parábola tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo y ser fructíferos después de recibirlo. En este sentido necesitamos además crecer espiritualmente para poder enseñar a otros la palabra de Yahweh. Y Hebreos 5, 10, 14 dice, Hebreos 5, 10, 14, acerca de esto tenemos mucho más que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales. ¿Sí ven? Debiendo ya ser maestros por el Rúa, porque es que ¿quién nos capacita para enseñarle a otros? El Rúa HaKodesh. Dice, pues, aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Yahweh. Ya han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Todo el que toma leche es porque todavía no ha experimentado la gloria de Yahweh y el nacimiento en Yeshua. Entonces démonos cuenta que cuando usted le va a meter un pernil a un bebé de 2 meses, no, ¿qué pasa? Mire, y aquí nos está hablando de no nuevos, no nos está hablando de gente nueva, nos está hablando de gente vieja, que su alma y su mentalidad todavía es como un niño inmaduro. Entonces démonos cuenta que aún en el mismo pueblo de Israel va a haber mucha gente que es muy inmadura y es como niños y no van a entender el mover del Espíritu Santo ni el contexto de la palabra de Yahweh. Por eso para ellos se les hace como difícil entender e interpretar el mover del Ruach HaKodesh. Se les hace difícil interpretar y entender el mover de Yeshua. Se les ve muy difícil y dicen, yo no sé si esto es de Dios o no. Yo no sé si esto es de Dios o no. ¿Sabe por qué no? Porque todavía son niños, ¿qué? Espirituales, porque no entendieron las bases del fundamento que es en Yeshua. Que ese es el fundamento para yo poder entender el mover del Espíritu Santo. Porque démonos cuenta que cuando Yeshua sopló sobre ellos, lo primero que les dio fue adoctrinamiento. Y después les dijo, reciban el Ruach. Y de ahí para adelante, la vida de ellos ninguno volvió a ser la misma. La pregunta, ¿tu vida volvió a ser la misma después de Chabó? No. Ah, bueno. O sea, niños, no hay.
Eso espera. Dice que al oráculo de Yahweh ya han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, o sea, no está acostumbrado a la Torá, a los mandamientos y todo el fundamento. Pero el alimento sólido es para los adultos, aquí es maduros espirituales, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados. Miren lo que hace el Rúa, los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Yeshua. Entonces, viendo el espíritu de entendimiento, Rúa de Yahweh utiliza de diferentes formas para enseñarnos. Puede utilizar en ocasiones ejemplos visuales. Por ejemplo, cuando Yahweh le dijo a Jeremías que fuera al taller del alfarero, él le quería mostrar algo de forma visual para que Jeremías entendiera. Mejor mensaje que iba a dar. Dice en Jeremías 18:1-6. Dice, Yahweh le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Acuérdese que el hebraísmo está lleno de muchos modismos. Figuras, modismos y figuras. Porque para ese tiempo era un pueblo campesino, era un pueblo agrícola. Si fuera tiempo moderno, no sé cómo le hablaría uno Yahweh. No sé, la verdad no entiendo. Pero aquí dice así. Yahweh le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero. Allí te hablaré. Así que sí hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mi mano. Entonces, notemos que esta profecía, Yeshua la fortaleció con la casa de Efraín, con la casa del sur y con la casa del norte, que necesitaba ser restaurada. Entonces, ¿qué está haciendo Yahweh ahorita en las naciones? Está haciendo un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Ablandando el barro, porque el primer barro se endureció y no sirvió. Entonces, ¿qué está haciendo? Los procesos y lo que se va a venir en la tierra, antes de que venga Yeshua por segunda vez, tiene que haber un proceso muy duro y muy doloroso para la tierra, para quebrantar los corazones heridos. Entonces vamos a ver las visiones. El Señor también utiliza en ocasiones visiones para aplicarle cosas a las personas, o bien para darle revelación o profecías. Por ejemplo, el profeta Jeremías, Amos, Isaías, Ezequiel, Zacarías, el Apocalipsis. Es una revelación que le dio a Yeshua. El apóstol Juan recibió una profecía de Yeshua y apuntó lo que vio. Dice, entonces vino a mi palabra el Señor diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Ahorita voy a Apocalipsis. ¿Qué ves, Jeremías? Respondí, veo una vara de almendro. Y el Señor me dijo, has visto bien, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Jeremías 18:1-6. Es el del alfarero. Y la del palo de almendro es Jeremías 1:11-12. Y aquí miramos en Apocalipsis 1, verso 1-2. Dice que la revelación de Yeshua, que Yahweh le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y dio a conocer enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Yahweh y el testimonio de Yeshua de todo lo que ha visto. En Apocalipsis 1:11 dice, ¿qué decía el Alef y el Tab? Dice, yo soy la eternidad. La palabra original no es Alef y Tab. La palabra es eternidad. La palabra Alef y Tab es una palabra agregada con alfa y omega. Son palabras agregadas. Porque la palabra dice, yo soy la eternidad, porque es que Dios no tuvo. Entonces no se le puede agregar a esas dos palabras. Pero cuando se hizo las 22 vocales, desafortunadamente los judíos, como para interpretar un comienzo de algo, utilizaron esa Alef y Tab. Pero en sí, esas dos palabras no son necesarias, porque Yahweh es eterno. O sea, Yahweh no se vale de ninguna palabra, ni ningún vocablo, porque Él es eterno. Acuérdese que Él no necesita ni del espacio ni del tiempo. Pero cuando se hicieron las interpretaciones, trataron de atribuirle ciertas letras al Eterno para dar como a entender algo que no es. Sueños. Acuérdense que estamos hablando de un Rúa, sabiduría, conocimiento, inteligencia, visiones, sueños. ¿Qué más nos da el Rúa?
Yo quiero hacer un alto aquí. Yo quiero hacer un alto acá. Hasta el momento lo que hemos leído, porque es que hasta el momento lo que hemos leído de todo lo que hemos venido enseñando, hasta dónde usted ha recibido de lo que el Padre nos está entregando cada uno. Hasta dónde usted cree que usted está dotado del Ruach. Porque es que esta no es una enseñanza y una historia. Este es un manual donde el Padre nos está diciendo, todo esto yo les di, a ver, ¿qué tienen ahora? Porque es que es fácil enseñarlo, pero pongamos en práctica. Por ejemplo, una cosa es cuando enseñamos acá y otra cosa es cuando el Padre nos dice a ungir. Una cosa es cuando enseñamos acá y el Padre nos dice a liberar. Una cosa es cuando el Padre dice enseñen acá y otra cosa es cuando dice ministren. Una cosa es cuando yo enseño acá y otra cuando el Padre utiliza mi boca para profecía. ¿A dónde hemos llegado? Pregúntele al que está al lado suyo. ¿Dónde está ahorita espiritualmente? No dijo nada. Tiene que tener claro dónde está. Mire, yo les digo algo. Después de un chavo, después de un nacimiento en Yeshua, la vida nunca más vuelve a ser la misma. Nunca su vida puede volver a ser la misma. Una cosa es uno de soltero y otra cosa es de casado. Una cosa es usted sin el Ruach y otra cosa es usted con el Ruach. Entonces el cambio es brutal. No es cualquier cambio, es un cambio brutal. Es un cambio extremo. Donde el Padre le coge su mente, su alma, su cerebro y lo mueve, lo mueve, lo mueve. ¿Sí? No se sienta mal. Dice que sueños. Otra forma de explicación visual es por medio de sueños que el Señor le da a sus profetas, como en el caso de José. ¿Se acuerdan? Génesis 41. Y Daniel 2. Quienes obtuvieron entendimiento, miren lo que hace el entendimiento, para interpretar los sueños del faraón de Egipto, y Daniel para interpretar el sueño del rey Nabucodonosor, respectivamente. ¿Qué hace el espíritu de entendimiento? Es que es increíble, hermano. Venga, les digo. El Espíritu Santo le coge uno la cabeza y se la llena de muchas cosas a la misma vez. Y a la misma vez él empieza a uno a dar separación. O sea, vino visión y vino sueño. Un ejemplo. A mi esposa le habla por figuras y colores y cosas y yo le digo, no entiendo. Explíqueme por qué no lo entiendo. Porque yo no estoy acostumbrado a ese don. Porque el don mío es más audible. O sea, si el Padre a ella le habla por una figura y a mí me dice directamente, esto es un celular ya. Pero ella le muestra un poco, ¿no?, de cosas como alguien hablando sin nada, dice tal cosa. A mí me muestra el celular para yo saber que es un celular. A ella le muestra como haciendo una personificación, como si estuviera escuchando algo en el oído. Y le digo, ¿qué le está diciendo? No, que me está hablando al oído algo que va a hacer. Entonces son muchas las maneras cuando Dios se acerca a uno para hablarle, y a cada uno conforme al don le da la interpretación y el entendimiento. Entonces, a mí alguien se me acerca, Paz, yo tuve este sueño, le digo, busque la que interpreta, yo no tengo eso. No, yo de una le digo, busca el que interpreta, yo no tengo eso. Yo soy como más dígame, Señor, porque yo no las cojo tan fácil. Sí, entonces cada uno tenemos la capacidad y el don para asimilar la palabra como viene de él. Pero entonces démonos cuenta que cada uno, conforme a la medida de fe, el Padre lo capacita, lo instruye y lo forma. Por eso en Daniel 1:17 dice, a estos 4 jóvenes Yahweh les dio conocimiento y habilidad. A esos 4 jóvenes que estaban con él les dio conocimiento y habilidad en toda clase de escritura y sabiduría. Y Daniel era entendido en toda clase de visiones y sueños. Dense cuenta que a Daniel eso el Padre lo cogía y le mandaba unas visiones, las que el rey Nabucodonosor le dijo, mire, yo me soñé esto, y buscaba a sus entendidos astrólogos y todos se miraban a la cara, decían, no, habían como unos 10 o 15 bien sabios, y se miraban entre ellos, vengan,
Llamemos al joven, porque en ese momento Daniel era un muchacho joven. Y él sí las cogía todas. José las cogía. Nosotros. O sea, tenemos ese Démonos cuenta que el Rúa sigue operando de la misma manera. El Espíritu Santo no ha parado la obra, hermano, sigue igual. Lo que pasa es que a veces leemos y nos fascinamos con lo que leemos de lo que el Espíritu hizo con ellos. Pero el Espíritu Santo nos está diciendo: no se fascine por lo que yo hice con ellos, fascínese ahora lo que yo voy a hacer contigo. Porque es que qué bonito es uno leer la Biblia y mirar todo el poder de Dios en ellos, independientemente de los procesos que hayan vivido. Pero lo más bonito es cuando Dios a usted lo utiliza para ese tipo de situaciones, para conocer los tiempos, para conocer las fechas, para conocer los sucesos. Miren, hay gente tan diestra en el Rúa, hay gente muy diestra en el Rúa, que salen y miran el cielo y dicen tal cosa. Son así de diestro. ¿Y usted? Todo lo ve normal. ¿Todo lo ve? Normal. ¿Sí ve? Dice que mensajeros de Yahweh también ha dado entendimiento, por ejemplo, al profeta Daniel por medio del ángel Gabriel, quien directamente fue a hacerle revelación a Daniel. Por eso dice: aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender. Miren lo que hace el Padre, lo hace entender. Y habló conmigo diciendo, ojo con esto, Daniel era un nombre del Rúa. Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dese cuenta que los ángeles son mensajeros. Para ese tiempo, los ángeles eran mensajeros para traer una palabra. Hoy día es por el mismo Ruach HaKodesh. O sea, nosotros no necesitamos ni a Gabriel, ni a Miguel, ni a Zariel, ni ninguno de ellos, porque el Ruach ya está operando de forma directa. ¿A través de quién? De Yeshua, por misericordia. Porque si no hubiéramos recibido lo que Yeshua hizo en el madero, en vano hubiera sido la obra del Espíritu Santo. Entonces démonos cuenta que somos un santuario. 1 Corintios 6:19, somos un santuario. Entonces el santuario, no más usted por un momento piense cómo era el santuario en el desierto tan hermoso. 3 secciones: lavatorio, santo y santísimo. Tremendo proceso para entrar el sumo sacerdote, tremendo, ¿sí o no? Para recibir una ¿qué? Una revelación. Tenía que prepararse un año para que el Padre le dijera si era acepto o no el sacrificio. ¿Es así o no? Dice. Y el Padre fue tan lindo y tan hermoso que dijo: ¿sabe qué? Yo no voy a habitar más en templos hechos por manos de hombre. Ahora voy a habitar en templos vivos, y lo que estaba en ese santuario, en esa carpa, con materiales finos, con materiales de cuero, con oro, con madera, con plata. Y el Padre nos miró a nosotros que no teníamos, es más, no nos merecíamos nada. Y nos miró y dijo: los voy a capacitar con mis ruas. Y van a hacer un santuario móvil. Porque nosotros somos santuarios móviles. Nosotros no somos un templo hecho por manos de piedra. No, que estamos quietos y no podemos ni hablar. No. Podemos hacer muchas cosas. Y démonos cuenta que en medio de lo que Dios nos dio de vida y nos dio la capacidad de vida, también nos sumó la presencia del Rúa del Padre y la presencia del Rúa del Hijo, para que nosotros seamos unos en ellos y ellos sean uno en nosotros. Entonces démonos cuenta que cuando el Padre uno lo capacita ¿en qué? En todo. Ahora la pregunta es: ¿qué más usted le está pidiendo a Dios? ¿Por qué está ayunando ahora? Si ya lo hizo, la primera parte la hizo, ya no lo entregó todo. Hace 2000 años lo entregó, nos dio a su Hijo. Hace 2000 años nos dio el Rúa. Hace 2000 años se cumplió Jeremías 31:33. Ahora la tarea es, como ya se cumplieron las primeras cosas, tienen que cumplirse las cosas postreras. Y las cosas postreras, ¿saben quién las está cumpliendo? ¿Y la tarea de quién es? De Efraín. De Efraín. Y como ya Efraín se acercó al Padre, y el Padre lo recibió, porque nosotros ya retornamos al Padre, faltan otros que lleguen, ¿no? Pero nosotros ya entramos en primeras filas. Los primeros grupos ya entramos. Faltan muchos millones de grupos, pero nosotros estamos entre los primeros grupos que hace 25, 30 años se habla de la restauración.
Entramos entre los primeros grupos. Otros van a entrar dentro de 10 años. Otros van a entrar dentro de 15 años. Pero las cabezas, las primicias, somos nosotros las primicias, hermanos. Y como primicia el Padre nos está dotando para cuando vengan nuestros hermanos, tengamos el poder y la capacidad de soporte para sostenerlos, para instruirles, para capacitarles y para enseñarles. Entonces, ¿qué más quiere que le dé Dios? Por eso miren lo que dice. Miren lo que el Espíritu Santo, a través del ángel Gabriel, el mensaje para Daniel, pero ahora pasemos esas palabras para nosotros. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden de Yahweh, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. ¿Por quién? Por Yahweh. Entiende pues la orden y entiende la visión. Démonos cuenta que el Rúa nos lleva a entender un orden, a entender una visión, pero también a entender un llamado. Por eso, chavo, esta fiesta fue tan hermosa que fue una fiesta de sacudón. Sí, como que ¡pum! Nos voy a sacudir porque es que no han querido entender. Esa palabra, yo creo que esa palabra nos retumbó en este ayuno. O entienden o entienden. Entonces démonos cuenta que cuando el hijo no entiende por amor, pero yo sé que ya todos entendimos y yo sé que esa palabra nos quedó tan marcada que yo no sé, pero después de chavo yo siento algo diferente en la comunidad. Yo no sé, yo he sentido algo muy diferente. ¿Sabe qué he sentido? Y he podido percibir espíritu de obediencia, que era algo que no se podía percibir en este lugar. Faltaba algo que era el espíritu de obediencia. Y el Padre como que en chavo dijo: les voy a poner espíritu de obediencia. Entonces vimos que gracias al Rúa de entendimiento tenemos el deseo de entender mejor al Elohim vivo. Podemos entender más claramente las escrituras y nos permite profundizar en nuestra relación personal con nuestro Creador. Ahora veremos que el espíritu de entendimiento trabaja en conjunto con el espíritu de conocimiento, con el espíritu de temor, que todos como tal son del mismo Ruach HaKodesh. ¿Hasta ahí hemos entendido claro todo esto? Entonces vamos a mirar que el Espíritu Santo, el Espíritu de entendimiento, trabaja en Ejá también. Trabaja en Ejá. Cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestra alma, es quien nos permite entender la misericordia suprema de Yahweh en Yeshua. Una vez que podemos entender la encarnación y la crucifixión, la resurrección y la ascensión, que son las bases de nuestra fe en Yeshua, emprendemos el camino a la santificación. 1 Corintios 6:11. Y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre de Yeshua y en el Rúa de Yahweh. Y el Espíritu de Yahweh, de entendimiento, juega un papel crucial en nuestra maduración o en nuestra madurez espiritual. Colosenses 1:9. Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Yahweh que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría, les dé toda clase de entendimiento espiritual. Entonces dejamos de ser el hombre con naturaleza pecaminosa, según Juan 3:6, con una mente, alma, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Se acuerdan del texto con Nicodemo, cierto? Y es bueno volverlo a repetir. ¿Por qué es bueno volverlo a repetir? Porque se suponía que Nicodemo era un hombre de Torá. Se suponía que era un maestro de la ley en el pueblo de Israel, que por casi alrededor de 70 años, porque tenía 85, a los 13 ellos practicaban una presentación, después se les permitía leer los libros de la Torá. Entonces démonos cuenta, un joven formado, un joven versado, después llamado a ser como un intérprete, o un rabino, o un maestro para enseñarle Torá al pueblo.
viene y se encuentra con Yeshua en una comida en la noche. Yeshua se pone a dialogar con él, el mismo Yahweh, en Yeshua preencarnado, por eso las cuatro: encarnación, crucifixión, resurrección, ascensión, que son las bases de nuestra fe, porque si no entendemos lo primero, no vamos a entender el Ruach. Y démonos cuenta que estas primeras bases no las pudieron entender los judíos. Ellos no pudieron entender eso, y si no entendieron lo primero, ¿cómo van a entender todo el Espíritu? Entonces ya se da cuenta que cuando llega este maestro intérprete de la ley y empieza a tener un diálogo con él, le dice: tú eres maestro del pueblo, tú eres el maestro que enseñas a este pueblo. Entonces, en palabras personales, yo me imagino él diciéndole: pues sí, maestro, yo soy el maestro de aquí, Israel. Y le dice: es necesario nacer de nuevo. Entonces démonos cuenta que como él era tan de la carne, en la carne pensó, y como era en la carne, dijo: ¿cómo yo puedo volver otra vez a entrar por donde salí? Como difícil, ¿no? Porque él no entendía que lo que es nacido del Espíritu. Entonces la pregunta es: muchos son nacidos de la carne y todavía siguen siendo carne. Entonces usted dirá: pero yo soy carne, usted me toca y soy carne y huesos. ¿Cómo usted me puede decir que yo soy nacido del Espíritu? Pues claro, cabezón, ¿no es que el nacimiento es interno, es del alma? El exterior para nada sirve, porque carne es, pero espíritu es. Entonces la pregunta es, porque muchos, miren, la mayor batalla que yo he podido analizar que muchos viven es que no se conocen ni a sí mismos internamente. Muchos no se conocen internamente, hermano, todavía. Es más, el tema del alma para muchos todavía queda como muy corta y muy limitada. Y si yo no entiendo el principio del alma y el carácter de la formación del alma, difícilmente voy a entender el proceso de la formación del carácter de Yahweh en mi alma. Y si yo no entiendo la base del alma y el interior de mi alma y la restauración del alma, no voy a entender el resto del mover del Espíritu Santo. Porque una cosa es del exterior, el caparazón. Esto es el caparazón. Esto es puro caparazón. Pero la parte principal, ¿dónde está? Esto es puro caparazón exterior, pero esto tiene un disco que se llama disco sólido. Un procesador, y el que se encarga de que todo esto funcione bien. Pues así somos nosotros con el Ruach HaKodesh. Él está dentro de nosotros, nos toma nuestro disco sólido, disco duro no porque es muy lento, disco sólido, toma nuestra alma, nos ayuda a procesar toda la información. Por eso es que hay gente que dice: no entiendo, porque es de la carne, todavía no entiende nada. Pero el que es nacido del Espíritu a través del Ruach HaKodesh dice: las cojo. Mire, dentro de los que me estaban formando en algún momento, había uno que hablaba un poco rápido. Y la gente decía: vuelve y repita. Volvía y lo repetía, pero no hablaba rápido. Y la gente decía: vuelve y repita porque no entiendo. Dijo: no repito más. Y sigo con la enseñanza. Entonces, hasta en eso el Espíritu Santo da la habilidad. ¿Saben por qué? Porque como a usted se le abrió el entendimiento para las Escrituras, puede estar la persona al frente hablando en una velocidad de 1.25 según el computador, y usted las coge rápido. Sí, y las coge usted rápido, sabe lo que está hablando. Porque el idioma del Espíritu lo entiende el que tiene el idioma espiritual. Y el que es de la carne es muy limitado para comprender los asuntos del Espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted puede estar haciendo algo en un momento para Dios, ¿sí? En un culto o en un congreso, ¿sí? Entonces usted está preparado ahí, listo para lo que Él lo guía. Usted simplemente está ahí y Él no empieza: haga esto, haga allí, haga aquí, tiene esa persona esto, tiene eso, hay un demonio allá, vaya, búsquelo, traiga, y usted va aquí para allá. Claro, ¿por qué? Porque esa la obra la hace el Espíritu Santo. Uno simplemente es un instrumento. Pero hay gente que están de la carne, que uno le dice: vaya, tráigame ese creyente. ¿De qué? ¿Cuál? Porque no hay discernimiento. Y si no hay discernimiento, no hay entendimiento. Y no está capacitado en el Ruach HaKodesh. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Ruach. Mire, cuando usted le digan así, ojo, porque es que la gente malinterpreta: ¿usted es espiritual? ¿Y usted qué contesta? Para usted, ¿qué es ser más espiritual? Y yo un día lo enseñé. ¿Qué es ser espiritual?
Más humano. Eso significa ser espiritual. Cuando usted es más humano y se pone en la posición de su hermano, eso es ser espiritual. Ser más humano. Por eso Yeshua tuvo que reencarnarse como humano. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que el Padre a través de su Hijo nos estaba enseñando en cuanto a la misericordia con los necesitados. Entonces ustedes se imaginan los discípulos cuando Jesús iba caminando. Yo me imagino que unos adelante, otros atrás, para que no, y todos lo analizaban a él, qué era lo que hacía. Yo creo que el tema central era el Mesías, no era otra cosa. Andaban con él, cómo movían las manos, qué decían los gestos. Muchas cosas sucedieron, hermano. Entonces, claro, dirían unos, yo me imagino algunos tratando de imitarlo a él. Como hoy en día a la gente le gusta imitar a los predicadores. Hay gente que es feliz imitando predicadores, hermano. Pero aquí estamos mirando el modelo perfecto que es Yeshua, ahí sí lo podemos imitar. Entonces yo me imagino cuántas cosas de pronto hizo Yeshua, cuántas adesmanen, se dice, adesman, cosas. Yo me imagino los discípulos, oiga, el Hijo de Dios hace eso. Claro. Pues claro, porque era Yeshua reencarnado en humano. O sea, ¿qué quiere decir? Que él hacía todo lo que hacíamos nosotros. Todo lo que hacíamos nosotros. Y no como el engaño que Faraón le mostró al pueblo. ¿Ustedes saben cuál fue el engaño que Faraón le mostró al pueblo? Que no iba al baño. Y lo cogió Moisés en 4 patas en el río Nilo. Y usted también es hombre. ¿Sí? Exacto. Bueno. Entendimiento básico de las cosas de la carne. Quien no entienda acerca de las cosas espirituales del Señor, y gracias al milagro de la gracia divina que nos transforma en nueva creación, podemos ver y entrar en el reino de Yahweh. Juan 3:3, Yeshua le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Yahweh, o sea, el Ruach HaKodesh. Y Yeshua respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Ruach no puede entrar al reino de Yahweh. No te asombres de que te he dicho, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y era un hombre natural. A pesar de conocer la Torá, era hombre de solo letra, sin el Ruach. Y esto nos lleva a un versículo, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Yahweh, porque para él son necedad. ¿Y no las puede qué? Entender. Porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Entonces démonos cuenta que el Padre nos va a permitir un mover tan poderoso que si no las cogemos en el aire, hermano, no, es más, muchos no las van a poder ver y otros no las van a poder ni coger. Estamos hablando del Ruach HaKodesh. Y estamos hablando de que Él anhela con cada uno de nosotros celosamente. Él nos anhela celosamente. La pregunta es, ¿hasta dónde usted está capacitado a guardar lo que el Padre le entregó de un principio a fin? Ese es el punto de toda esta enseñanza también. Porque démonos cuenta que esto lo hemos venido predicando desde antes de Shavuot, el poder del Espíritu Santo en toda su magnitud. Y ya sabemos que no es bailar, no es cantar, no es saltar, no es tocar el violín y todo el mundo, uy, la unción. ¿A usted no le pasó alguna vez que de pronto, yo lo vi en algún momento, pusieron a tocar una trompeta y decía, mire, está ungido por el Espíritu? ¿Y qué tiene que ver el Espíritu Santo con una trompeta? Bueno, cosas como esas es lo que manejan las religiones para entretener a los incautos. Nosotros no fuimos llamados, y el Ruach no nos dio el Ruach para entretener, nos dio el Ruach fue para liberar, para libertar. Por eso nosotros no somos de espectáculos. Nosotros ya, les hago una pregunta, vamos a hacer una pregunta tonta. ¿Qué pasaría si fuéramos una iglesia grande, todo el grupo allá nos sentáramos, todos nos sentamos al culto, nos sentamos, toda la comunidad nos sentamos a escuchar un culto y empiezan con la música, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con el minuto, con la hora de música que ellos presentan? ¿Qué le pasaría a usted en la primera hora de música antes de la predicación? ¿Sabe que usted se pararía y saldría de ahí? ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya no somos de emoción ni espectáculo. Nosotros somos gente de carácter y madurez. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no necesitamos espectáculo musical para dar un sermón.
Ni necesitamos calentar el alma del oyente. Porque es que eso lo hacen también con el fin de calentar el alma del oyente. ¿Sí sabían ustedes? Le mandan la música de 1 hora, los ablandan, los emocionan, y viene el pastor con 30 minutos, y al rato le manda otros 3 temas musicales. ¿Y cómo cree que es al principiante en la fe? Lo deja en nada, hermano, porque no pasó nada. No pasó nada. Simplemente fue un espectáculo musical, pero no hubo un cambio absoluto de... Y eso lo decía la pastora esta mañana. ¿Cómo está la casa de Efraín? Prostituido. Bueno. Dice que para llevar a cabo sus propósitos, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, se manifiesta a través de la palabra de Yahweh como los Ruach. Ruach de sabiduría, Ruach de entendimiento, como los espíritus de conocimiento y de temor del Señor, quienes trabajan en equipo y están relacionados muy estrechamente. Inclusive, los encontramos en muchos pasajes donde se habla de múltiples espíritus al mismo tiempo, pero es el mismo Ruach de Yahweh. Por eso en Proverbios 8:1 dice, no clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia, es el mismo Espíritu Santo. 8:14, mío es el consejo y la prudencia, yo soy la inteligencia, el poder es mío. El corazón del prudente adquiere conocimiento, el corazón, el alma del prudente. Proverbios 8:14, mío es el consejo y la prudencia, yo soy la inteligencia y el poder mío. El alma del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca entendimiento. Por eso Daniel 9:22 dice, me instruyó y me dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Oseas 14:9, ¿quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Y quién es prudente para que las comprenda? Porque recto son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán. Démonos cuenta que el Padre, el mayor anhelo desde un principio, en el desierto, era que todo el pueblo tuviera los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos años pasaron? Imagínense, ¿cuántos años pasaron del desierto de Sinaí hasta la entrega de la Torá? Chavos 2. ¿Cuántos años pasaron hasta Hechos capítulo 2, desde la entrega de la Torá? Casi 2000. Casi 2000. Y casi 2000 años han pasado hasta nuestros días y hay gente que todavía no entiende. Pero dichosos y bienaventurados los que entienden. Porque el que entiende no tropezará, sino Yahweh será la lámpara y lumbrera su camino. Porque esa es la tarea del Espíritu Santo. Siga, pare, deténgase, no se mueva, no diga, hable. Así opera el Espíritu Santo. Así habla con él. O ustedes no han tenido conversaciones con el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿él nos anhela celosamente? Claro que sí. Y como él nos anhela celosamente, él nos está buscando. A usted no se le haga raro cuando de pronto a usted le dio ganas de levantarse a las 2 de la mañana. Le dio una chichiseada. Y a veces el padre lo ocasiona. El padre lo ocasiona para hablarle. Y no porque estaba reventando. Llega usted y le dice a la esposa, mi amor, ¿dónde estaba? Uy, estaba en el baño porque tenía una chichiseada. Y de pronto Dios estaba... algo le estaba haciendo. Miren, Dios hace unas cosas tan simples, tan sencillas, pero con eso llama la atención. O lo quita eso. Sí, exacto. O le quita la bobada. Sencillo, el Padre actúa de muchas formas. El Padre es experto en llamarnos la atención, hermano. Pero usted no piense que una levantada de baño a la 1 o 2 de la mañana es una casa. No, es un propósito. Es un propósito, pero como usted está tan dormido, como se levanta, lo saca y vuelve al baño. Así de sencillo. Porque todavía no hay ¿qué? No hay entendimiento, no hay revelación. ¿Sí? Y a veces queremos, Señor,
¿Usted no ha escuchado ese disco? Háblame, papá. Háblame, papá. Yo no sé ni quién lo canta, lo único que sí. Y le decimos, háblame, papá, y esa noche lo levantó a las 2 de la mañana. Ah, bueno. Y queremos tener relación con el Espíritu Santo. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros que el Padre nos use si no hacemos atención a las primeras cosas elementales que es aprender a oír? A ver, si usted no oye, Dios, ¿cómo lo va a usar, hermano? ¿Cómo usted va a hacer algo si Dios todavía no le ha dicho nada? Y hay gente que se lanza a hacer cosas en las comunidades diciendo que Dios le ha dicho cuando no les ha dicho nada. A mí mi esposa a veces me pregunta, ¿qué le dijo el Padre que hiciera? No me dijo nada. No, así, yo soy directo con ella. Dijo, no me ha dicho nada. ¿A usted qué le dijo? No, a mí me dijo esto. No, yo la sigo a usted porque a mí no me dijo nada. Sí, así de sencillo. Le digo, yo la sigo a usted porque a mí no me dijo nada. Pero más mentiroso fuera yo decir, sí me dijo cuando no ha dicho nada. Entonces a veces, para que los que son competitivos en el hogar no vayan a cometer ese error, hermano. No lo cometan. Sí, mi amor, Dios, ¿qué le habló a usted para Chabó? Me habló esto. ¿A usted qué le habló? A mí me habló estos puntos. Bueno, listo. ¿Qué vamos a hacer en Chabó? No, Dios, ¿qué le dijo que tocaba hacer? Dios me dijo esto. ¿A usted qué le dijo Dios? Yo no sé, pero yo siento es mío. Yo siento esto, no me lo dijo el Padre, pero yo como que veo esto. Y lo juntamos los dos, lo que el Padre le habló y lo que yo sentí. Lo que el Padre le habló, lo que yo sentí, lo mezclamos. Y el Padre por misericordia. No. Porque es que uno tiene que ser realista. No todo momento Dios me va a hablar a mí. No a todo momento Dios le va a hablar a ella. Hay momentos que me habla a mí y le digo, Dios me habló esto. Hay momentos en que le habla a ella, me dice, le habló a usted. Entonces démonos cuenta que el Padre sabe en el matrimonio cómo le habla en cada momento a cada uno. Por eso somos dos. O es con el uno o es con el otro, pero la misión es la misma. ¿Sí? La misión es la misma, somos una sola carne, la misión es la misma. Entonces, para que vayamos entendiendo qué es lo que hace el Ruá, es con el entendimiento. ¿Tremendo o no tremendo? Bueno, dice que en la menorá, en ese candelabro encontramos que hay brazos que están conectados en pares. Pensamos que sabiduría y entendimiento están conectados de esta forma simbólica. Proverbios 9:6. Sabiduría de Yahweh dice, Yahweh, abandona la necedad y vivirás. Anda por el camino del entendimiento. Proverbios 7:4. Dile a la sabiduría, dice Yahweh, hermana mía, declárate pariente de la inteligencia y entendimiento. Imagínate, declárate pariente de la inteligencia y el entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que en los 7 brazos de la menorá se da cuenta que están conectados al primero, porque el primero parten. Entonces nosotros estamos conectados porque nosotros somos el pámpano y Yeshua es la vid. Y todo pámpano que da fruto tiene que estar pegado ¿a dónde? A la vid. Entonces, cuando hablamos de la menorá, lo hacemos como alegoría a nosotros, que nosotros tenemos que estar adheridos a Yeshua, y si estamos adheridos a Yeshua, el Espíritu de Yahweh viene en nosotros, nos da la capacidad porque hay una conexión espiritual, y ahí es donde podemos decir, dile sabiduría a Yahweh, hermana mía, declárate pariente de la inteligencia y el entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, todos los dones habitan, pero Dios sabe en qué momento usarlos en cada uno. ¿Sí? Todo está ahí, pero Dios dice, te voy a dar sabiduría porque necesito que hagas esto. Te voy a dar conocimiento para que hagas esto. Te voy a dar inteligencia porque necesitas esta solución. Pero no se la bota todas de una, no. Punto a punto. De acuerdo a la necesidad, opera el Espíritu Santo. Exacto. Exacto. Espíritu de ciencia, hay una enfermedad. El padre le dice, ora por tal persona porque hay una enfermedad de muerte, etc. Oren por él. En ese momento Dios da espíritu de ciencia y revelación. En ese momento usted ora por la persona, le da la palabra de ciencia, le da la palabra de revelación. ¡Pum! Se la cambió en ese momento. Espíritu de conocimiento. Otro don en el mismo espíritu. Espíritu de conocimiento. Algo está pasando aquí con tal persona, etcétera, etcétera.
¡Pum! Espíritu de sabiduría, una palabra profética, ¡pum! La lanzó. Entonces, dése cuenta que el Padre opera en el mismo templo, en el mismo creyente, con su rúa y la suelta. Entonces, a veces pensamos que todo es dividido, o que aquel tiene eso y aquel otro tiene esto y aquel aquí. No, este conocimiento y esto que estamos enseñando por el rúa es lo que el Padre quiere capacitar al pueblo. Es capacitación del Padre para su pueblo, para edificación del cuerpo en el Mesías. Preguntas. Pregunten. ¿No tienen preguntas? Bueno. No me van a buscar al final. Vea. No me van a buscar al final. Por eso les digo, ¿qué inquietud usted tiene de pronto de todo lo que hemos enseñado? O de pronto hasta dónde usted lo ha entendido o lo ha creído para usted. O bueno, ¿cuál ha sido su experiencia con el Espíritu Santo? Que, por ejemplo, yo, una pregunta. Uno, después de la misericordia del Padre, pues a mí me ha pasado personalmente en el trabajo, que, o sea, como usted decía ahorita, ahí voy entendiendo. Por ejemplo, llegan muchas cosas, pensamientos a la vez, entonces como que mira para allá, hay no sé qué, hay demonios, hay esto, pero uno no sabe, o sea, y ¿Cómo así que uno no sabe? O sea, uno no sabe. Son muchas cosas a la misma vez que no Sí, sabe separar qué es y qué no es. No, ¿qué debo hacer en el momento? Porque llegan muchas, yo creo que me siento como una bebé así en pañales mientras él Sí. me va capacitando. Bueno, hay algo que toca tener cuidado también. Dios nos puede estar mostrando todo en el momento, ¿sí? Porque eso es una parte de Él. Eso es una parte de Él en nosotros. Entonces, como Él habita en nosotros, pues es algo natural y normal que usted tiene que vivir todos los días. Porque Él lo capacitó a usted en su visión. Le capacitó sus ojos para ver cosas que los hombres naturales no pueden ver. Pero eso no quiere decir que de pronto su merced, como está viendo eso, entonces va a correr y va a reprender a todos los demonios ahí en la clínica. No, porque la despiden al otro día. No, el punto es que Dios le está enseñando, lo que pasa es que Dios le está mostrando conocer el campo espiritual, le estás trabajando el don. O sea, el don está ahí, se está, estilo película, se está moviendo, ¿sí? Se está moviendo, entonces le está diciendo, mira hija, lo que yo te di. Entonces, como ya te está mostrando, va a llegar el momento que le va a decir tal persona. Porque usted no se va a lanzar sin que Dios te envíe. Exacto, yo no he hecho nada. Usted está viendo. Usted está viendo, está la clínica, ¿sí? Está todo el mundo ahí. Entonces usted está viendo a todo el mundo y ¡pum! Miró el bicho que tenía al frente. Y le dijo, ve y sácalo. Pero porque el padre le dijo. No, sí. De resto usted no lo va a hacer. Claro, porque es que, mire, ¿qué pasa en las religiones? ¿Qué pasa con las religiones? Nos emocionan tanto que resulta sacando demonios hasta en la misma casa, la familia. Empiezan a reprender a todo el mundo. Queman cuadros. O sea, los llevan a renunciar a todo, los llevan a morir a unas cosas que no son normales. O sea, no les corrigen bien el camino de qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? Sino nos vuelven tan necios y tan ignorantes que los terminan de confundir peor. Entonces uno tiene que ser muy cauto, muy prudente, muy inteligente y muy sabio para en el momento que usted se tenga que mover. O sea, usted está prudente, está viendo y el padre le está diciendo, te estoy mostrando, pero quédate quieta. Simplemente te estoy mostrando, pero quédate quieta. Es que mi pastor su merced ahorita dijo una porción de la escritura en Hebreos que habla sobre el sentido ejercitado. Exactamente. Entonces lo que le está pasando a Yuri, yo sé que a muchas personas también, el padre está ejercitando los sentidos, ¿sí? ¿Qué está ocurriendo de la visitación para acá? Hablaba con un muchacho que sentía que entraba, digamos, al Transmilenio y venían unos pensamientos de una mentira, otro de inmoralidad, y decía, y él se sentía mal, pero decía, pero oiga, pero es que yo estoy en pecado, yo no, y está en santidad. Exacto, entonces no es eso, es que el Padre permite que el sentido se ejercite. Exacto. Y no solamente en el discernimiento, sino el ser humano tiene 5 sentidos. Y hay personas que disciernen por lo que ven, por lo que huelen, por lo que oyen, por lo que palpan, por lo que gustan. Pero también hay una cosa, y es que cuando se tiene ese don, hay que tener prudencia cuando el Padre le permite ministrar, porque es que lo que yo le enseñaba a alguien, yo le puedo ver a usted el demonio que tiene,
pero a mí si Dios no me da la orden de sacárselo es porque no está preparado ese demonio o no está listo. Entonces todo tiene un tiempo. Yo no le puedo decir a una persona, si el Eterno no me otorga eso, es porque el Eterno no me ha dado esa orden. Entonces yo no me puedo mover sin una orden del Eterno. Exacto. Usted puede estar viendo muchas cosas, Pero no moverse pero sin si la no hay una orden de Dios, usted no lo puede hacer. Es como una profecía. Yo le puedo estar viendo a usted algo del futuro, pero si el Padre me dice calla, yo a usted no le puedo hablar hasta que el Eterno me otorgue hablarle. Y puedo saber una respuesta que usted necesita, pero si el Padre a mí no me ha dicho que se la diga, si me dice dísela en 2 años, pues en 2 años se la digo. Porque eso pasa de que, y eso lo vimos en este chavo, alguno lo liberó después de muchos años acá. ¿Por qué? Porque el Padre quiso liberarlo ya. Pasó tiempo acá, pero el Padre tuvo rajen y lo liberó hasta ahorita. Entonces ahí nos damos cuenta también que la madurez y la sabiduría y el temor también a Yahweh, porque los dones no son para manejarlos a mi voluntad, a mi tiempo, a mi antojo, como a mí se me plazca, sino al servicio del Eterno, porque Él es el dueño de los dones. Entonces yo no puedo decir, porque tengo el don de profecía voy a ir a profetizarle a todo mundo y a decirle palabra a todo mundo. No. O si tengo el don de ver los demonios y se lo estoy viendo, yo tampoco le voy a decir, estoy viendo un demonio de prostitución en usted. No, porque si el Padre no me da la orden, si el Padre quiere, por raje y lo va a liberar, es una cosa. Entonces, lo mismo el don de sanidad. Si el Padre quiere la sana, si no, no. Eso pasó en este ayuno. Si el Padre me quiso dar a mí una palabra de ciencia, pues me la dio. ¿Cuántos años pasó? Pues muchos años. Entonces, hay cosas que tenemos que tener madurez también, porque los dones se necesita ejercitar también una intimidad más profunda para entender el tiempo. Para eso se necesita intimidad, ayuno, oración, menguar a la carne, porque es que el don es como un arma de doble filo también para uno. ¿Te liberta o te condena? Exacto, entonces usted no puede ir a coger como loco porque ya tiene el don de sanidad y ponerle a todos los enfermos manos. O mire, tenga mucho cuidado porque es que en el cristianismo, en las religiones enseñaban, ve y practica allá, vete para el hospital. ¿Quieres sacar demonios? Vaya para Cibatea, allá los locos. Entonces, Y uno no se va a donde Dios a uno no lo envíe. exacto. Entonces, si el Padre quiere usarlo en un bus o donde sea, y el Padre le establece, ahora, mi consejo sabio que le puedo dar en este día, lo he hecho yo. Puedo que el Padre me haya dado una revelación, un don tremendo, pero hay cosas que por curarme en salud voy al siervo, al más sabio, ¿no? Porque no me creo sabia en mi propia prudencia, entonces por cuidarme de mí misma voy al siervo y le digo, estoy viendo esto, estoy sintiendo esto, quiero que tú sientas paz y esa es la voluntad del Eterno de ir a hacerlo. Si Él me dice, hazlo, o sea, Dios me está diciendo, entonces hay cosas que no hay que hablarlas, sino ir a los siervos, ¿no? Al sabio, Claro. al que ya ha ejercido el don, al que ya ha ejercido el llamado. Si usted está empezando hasta ahora y no sabe ejercer el don y usted como un loco empieza a hacer cosas. Sería un loco con unción. Y Dios no es así. Dios no opera así. ¿Qué hace uno? Pues va a los árboles sabios que ya ha ejercido los dones y se cura en salud de cometer errores o pecados con las personas. Que el Padre quite los controles. Exacto, entonces yo siempre, y ustedes me van a ver ministrar y yo voy al siervo. Hay cosas que obvio que son inmediatas, que es una orden que el Eterno me ha dado, pero hay cosas que por cuidarme de mí misma, como dice, que no tengas un concepto más alto de sí. Entonces puede que Dios tenga un don a ti tremendo de revelación, de lo que sea, claro que sí, pero hay unos que te llevamos un poquito más de kilómetros en ese don que te podemos formar y madurar para que no cometas errores. Entonces, ¿qué es la prudencia? La humildad de reconocer que tengo un don, pero hay alguien que lo tiene, que me puede enseñar a cómo manejarlo. Entonces démonos cuenta ¿Es eso? que todos los dones de Yahweh, porque también habla en Proverbios del don de la prudencia, Exacto. Dios es perfecto cuando lo capacita al creyente. Exacto. Es muy perfecto. Y vamos a leer los últimos versos para seguir, porque después de que yo le dije que este estudio iba por casi 3-4 meses. Sí, señor. Para que sepan, para que queden bien capacitaditos Aleluya. y después no tengan que decir, venga, ¿y quién es el Espíritu Santo? O sea, como que, a ver.
Dice que las escrituras nos indican que como creyentes es nuestra obligación estar en la búsqueda del espíritu de entendimiento y la sabiduría constantemente. Proverbios 2:3. Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Miren lo que dice la inteligencia, clama por entendimiento. Y el entendimiento clama por conocimiento. Y el conocimiento clama por sabiduría. Y es constantemente un pedir. Y es pedir que el pedir de la misericordia de Dios. Porque los dones son misericordia de Dios. Proverbios 4:5. Adquiere sabiduría. Adquiere entendimiento. No te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. Salmo 119:73. Tus manos me hicieron, dijo David, y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Dese cuenta que el entendimiento me conlleva a guardar y aplicar y ejecutar los mandamientos. El Espíritu Santo nos bendice constantemente con el espíritu de conocimiento, que está muy cercano a los de sabiduría y entendimiento. Dese cuenta que hay muchos juegos de muchas cosas. O sea, dentro del mismo cuerpo, dentro de la misma alma, opera el Rúa y hay un constante movimiento de dones. Es un constante movimiento de dones de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a lo que está pasando. Por eso en Proverbios 14:6 dice, el insolente busca sabiduría y no la halla. Esa es la sabiduría del mundo, la caída y la diabólica. Pero para el hombre entendido, el conocimiento es más fácil. Para el hombre entendido, el conocimiento es más fácil. Démonos cuenta que los dones, uno me lleva a tener la habilidad para el otro. Y así sucesivamente cada don tiene la capacidad de revelarme y darme el entendimiento de todas las cosas. ¿Sí ven? Eso es como una especie de un Google dentro del alma del creyente, pero un Google espiritual. Me hago explicar, como un Google que tiene la respuesta para cada cosa del creyente. Sabe cómo responder conforme a la necesidad de la persona que está al frente. Porque ¿cómo usted le va a responder a 50, 100, 150 personas a la misma vez? ¿Cómo va a hacer usted? ¿En su humanidad? No lo va a hacer, pero por el Rúa. Claro, usted se sienta, pase el primero, pase el segundo, pase el tercero, entonces la gente va a decir, ¿cómo lo hace? No es cómo lo hago. ¿Cómo Él lo hace en la vida de nosotros? Y eso se llama ser capacitado en toda la totalidad y en el poder del Espíritu Santo. Por eso, miren lo que dice. En nuestro camino de santificación tenemos las escrituras inspiradas por el Ruach HaKodesh, que nos indican que para demostrar nuestro amor a Yeshua, Juan 14:15, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Entonces démonos cuenta que la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, la prudencia, todas se conectan a la vez y me dicen guárdenlos. Ahí sí todas lo miran, todas apuntan a los mandamientos. Todo lo que Dios me capacita a través del Espíritu Santo apunta ¿a dónde? A los mandamientos, porque la tarea del Espíritu Santo es que apuntemos a los mandamientos, porque de ahí parte todo. ¿El don del profeta cuál es? Hacer retornar al pueblo para que guarden los mandamientos. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué espíritu se mueve en esos lugares si no están guardando Torah y mandamientos? Y yo lo leí, está en Corintios lo leímos, ¿cierto? El espíritu de Olana C, que trae ¿qué? Estupor y enceguece. Entonces, hermano, es hermoso cuando Dios a ti te quita la ceguera espiritual y te dota de todos los dones, hermano. ¿Y sabe qué es la buena noticia? Que si usted persevera en la fe, esto es hasta la muerte. Porque nadie de usted no se va a robar eso. Nadie se puede robar eso. Usted no lo puede robar. Lo que Dios Padre ya no lo puede quitar, porque eso es un don. Usted no lo va a robar por una situación o por una debilidad. No, por nada. Mire, Sansón hubiera sido un hombre en muchas cosas tremendas si no hubiera cometido los errores y los pecados que hizo. Hubiera contado otra historia, mucho mejor que la que se escucha en el libro de Jueces. Entonces démonos cuenta, y vuelvo y lo repito, el libro de los escritos no se ha cerrado. Todavía nosotros somos parte de la historia bíblica, porque esto no ha terminado aquí. La primera parte fue para enseñarnos a nosotros, pero nosotros estamos cumpliendo las cosas de los primeros tiempos.
Y los que hicieron las cosas de los primeros tiempos, el anhelo de ellos era que todo eso llegara para nosotros. O sea, nosotros nos conectamos con nuestros ancestros en la fe. Por eso dice que cuánto ellos se alegrarían ver este tiempo. Entonces, lo que estamos nosotros viendo hoy en día es la consecuencia de la obediencia de aquellos hombres verdaderos, aquellos profetas verdaderos, aquellos siervos verdaderos que entendieron el mensaje de Yahweh. Ese es el resultado de todo lo que estamos viendo con aquellos hombres que en un pasado pagaron el precio. Ahora el punto es que Dios está esperando de nosotros lo que vamos a hacer para que nuestras futuras generaciones cuenten una historia que quedó marcada a través de la vida de cada uno de nosotros en este tiempo para el futuro. Aleluya. Aleluya, ¿sí o no? Aleluya.